Bienvenidos a una nueva clase de Anato Online, el lugar donde van a aprender anatomía de forma completa, sencilla y didáctica. Recuerden que les recomiendo seguir las clases con el libro El resumen del resumen. Nuestro libro resumen donde tenés toda la materia en 80 páginas, con todo lo necesario para memorizar mucho más rápido, reglas mnemotécnicas, esquemas simples, cuadros sinópticos y mucho más. Conseguilo en el link de la descripción. Bueno chicos, vamos a empezar con lo que son las articulaciones entre vértebras y van a ver que son súper fáciles. Vamos a tener dos tipos de articulaciones entre vértebras. Por un lado vamos a tener las articulaciones entre los cuerpos vertebrales y por otro lado vamos a tener las articulaciones entre las apófisis articulares. Vamos a empezar con los cuerpos. Las articulaciones entre los cuerpos son de género anfiartrosis. Recordá que el género anfiartrosis es aquel que tiene esbozo de movimiento, no son ni móviles ni semimóviles. Bien, vamos a dibujar dos vértebras articulando, así vemos esta articulación. En realidad, cuerpo con cuerpo no se tocan, sino que entre medio tienen los discos intervertebrales. Vamos a hablar más de estos discos. Estos discos están caracterizados por tener una periferia fibrosa, un anillo fibroso, y en el centro, un centro gelatinoso o esponjoso. Bien, en realidad el centro no está justo en el medio, sino que está un poco tirado hacia posterior. Si lo dibujamos acá, por ejemplo, este sería el núcleo gelatinoso. Entonces, entre vértebra y vértebra yo tengo discos intervertebrales que van a estar mediando esta articulación. Recordá que por acá al centro pasa la médula espinal. Si por un mal movimiento estos discos se rompen y sale el contenido, se da la famosa hernia de disco. Hernia de disco. Hernia es algo que se sale de su lugar. De disco, disco intervertebral. El disco se sale de su lugar. ¿Y qué puede hacer? Comprimir la médula, comprimir un nervio y dar mucho dolor. Pero volviendo a la articulación. Esta articulación, entonces, solamente tienen que saber esto de la anfiartrosis y de los discos. Después tenemos las articulaciones entre las apófisis articulares. Recordá que cada vértebra tiene apófisis articulares superiores y apófisis articulares inferiores. Entonces, la apófisis articular inferior de una vértebra va a articular con la apófisis articular superior de la otra. Y ahí vamos a tener estas articulaciones, que son de género diartrosis. Y el tipo va a depender. En lo que son cervical y torácica, va a ser de tipo artrodia, porque son superficies planas. Pero las lumbares tienen unas carillas articulares un poco más cilíndricas, por lo que muchas bibliografías las toman como trocoide. Igual fíjate en tu facu porque algunos dicen que son todas artrodias para simplificar. Y ahora vamos al tema de los ligamentos. Entonces para eso vamos a dibujar una columna un poquitito más larga. Vas a ver que los ligamentos con este tip que te voy a dar se te hacen súper fáciles, obvio. Vamos a dibujar tres vértebras. Recordemos ya que estamos en esta última de las partes, cuerpo, pedículos, láminas, apófisis espinosa, apófisis transversas. No le hice mucho más detalle. Bien, acá entre medio estarían los discos y ahora vamos a ver qué ligamentos hay. Lo primero que tenemos que entender de los ligamentos es que esto tiene que estar súper estable porque adentro está la médula. Entonces tengo que mantenerla estable de todos lados a esta columna. Entonces, vamos a tener ligamentos que unan cada una de las partes de estas vértebras. Primero vamos a tener ligamentos que unan los cuerpos, que van a ser dos. El ligamento común anterior y el ligamento común posterior. También se puede llamar ligamento vertebral anterior y vertebral posterior. Estos van a ir de cuerpo a cuerpo desde anterior y de cuerpo a cuerpo desde posterior. Atentis, miren que el que va desde posterior es desde posterior de los cuerpos, no desde posterior de las vértebras, ¿sí? Porque después suele causar confusión. Van como por dentro del canal.
Bien, después tenemos ligamentos que unen las apófisis transversas. Estos son los ligamentos intertransversos. Entonces vamos a tener entre esta y esta, entre esta y esta con la de abajo, esta con la de arriba, y así entre apófisis transversa y apófisis transversa. También vamos a tener ligamentos entre las apófisis espinosas, que obviamente se van a llamar ligamentos interespinosos. Entonces, de apófisis espinosa a apófisis espinosa, de apófisis espinosa a apófisis espinosa, para abajo y para arriba. Bien, ¿qué nos queda? Ya tenemos los cuerpos, las apófisis transversas, las apófisis espinosas. Nos faltan los pedículos y las láminas. Entre las láminas vamos a tener al ligamento amarillo, que va de lámina a lámina. El ligamento amarillo es súper importante y es una pregunta de examen por lo general, porque si yo veo una columna desde atrás, si yo me paro acá y miro esta columna, me voy a encontrar con lo siguiente: apófisis espinosas y voy a ver láminas. Bien, esto es lo que voy a ver. Si yo veo a la columna desde atrás, voy a ver las apófisis espinosas y las láminas. Todo el resto no lo voy a ver porque lo estoy viendo desde posterior. ¿Y qué voy a ver? Voy a ver los ligamentos interespinosos y voy a ver los ligamentos amarillos. Estos y estos. Si yo tengo que hacer una punción lumbar, que básicamente es entrar con una aguja para poder tomar líquido que hay acá adentro junto con la médula para diferentes patologías, para el diagnóstico de patologías, voy a tener que perforar el ligamento amarillo y por eso es muy preguntado. Bien, y estos son todos los ligamentos. Fíjate que cuerpo, ya dijimos 2 ligamentos para el cuerpo. De los pedículos no dijimos nada. De las láminas dijimos ligamento amarillo. De las apófisis espinosas dijimos el ligamento interespinoso. Y de las apófisis transversas dijimos el ligamento intertransverso. ¿Por qué no dijimos nada para el pedículo? Porque entre los pedículos no puede haber ningún ligamento. Tienen que quedar unos orificios que se llaman agujeros de conjunción. Estos agujeros van a servir para que la médula que está corriendo por acá adentro pueda sacar los nervios que van a ir a formar después los plexos que estudiamos junto con los músculos. Bueno, un tema que suelen preguntar es la articulación atlanto-axoidea, o también se puede llamar articulación odonto-atloidea. ¿Por qué? Atlanto por atlas, axoidea por el axis, o también se puede decir odonto por la apófisis odontoides, atloidea por el atlas, ¿sí? ¿Son lo mismo? ¿Son cosas distintas? En realidad son cosas distintas. Si yo hablo de la articulación atlanto-axoidea, estoy hablando de todos los lugares que están articulando entre el atlas y el axis. Y son más de un lugar. Por un lado, tengo la articulación que se da entre la apófisis odontoides y la carilla articular del arco anterior del atlas, que sería la articulación atlanto-axoidea media, o también la puedo llamar odontoatloidea, la que les nombré hoy. Y por otro lado, tengo las articulaciones entre las carillas articulares. ¿Se acuerdan que teníamos estas que en el atlas eran bien redondeadas y en el axis teníamos las 2 carillas articulares superiores que estaban acá? Bueno, ellas también articulan, ¿sí? Entonces, recuerden que esas se pueden llamar articulación atlanto-axoidea lateral, ¿sí? Y la que es la de la apófisis odontoides es la medial. Ahora, ¿cuáles son las características de estas articulaciones? Vamos a hablar primero de lo que es la articulación odontoatloidea, ¿sí? O atlanto-axoidea media. Esta articulación se da entonces entre la apófisis odontoides y la carilla articular del arco anterior del atlas. Y es una articulación de género diartrosis de tipo trocoide. No quiero que imaginen
que va a tener un movimiento completo. O sea, no es que yo puedo mover el atlas para allá y para allá para que haga un movimiento de rotación. Porque recuerden que por este agujero está pasando la médula espinal. O sea que imagínense que casi no va a tener movimiento. Pero bueno, se denomina como una articulación de tipo trocoide. ¿Cuáles son los ligamentos? Vamos a tener un ligamento que va a tener esta forma. Va a ir así, que se llama ligamento transverso del atlas, ¿sí? El ligamento transverso del atlas va a estar cerrando como un anillo sería. En realidad va solamente desde un lateral del atlas hacia el otro, pero termina como formando, junto con todo el arco anterior, un anillo alrededor de la apófisis odontoides. De este ligamento, el ligamento transverso, va a estar saliendo hacia arriba un fascículo longitudinal que se llama fascículo longitudinal superior, que va a terminar insertándose en el hueso occipital, ¿sí? Recuerden que acá arriba está el cráneo. Y desde ese ligamento transverso hacia inferior va a salir el fascículo longitudinal inferior. Entonces, imagínense, tengo acá el transverso, hacia arriba el superior, hacia abajo el inferior. ¿Qué forman? Forman una cruz, ¿sí? Todo este conjunto se llama ligamento cruciforme. Entonces, cuando ustedes les hablan de ligamento cruciforme, es el ligamento transverso con el fascículo longitudinal superior y el fascículo longitudinal inferior. Después tenemos otros ligamentos que no son tan importantes. Van a ver que tienen el ligamento del vértice de la apófisis odontoides, que va desde acá, desde la puntita de la apófisis odontoides, también hacia el occipital. Tienen lo que se llaman los ligamentos alares de alas, que también salen de la apófisis odontoides en forma de dos alas hacia el occipital. Y el ligamento longitudinal anterior que une, si lo vemos desde acá, lo que sería el cuerpo del axis con el occipital también. Y ahí tenemos entonces esta articulación que sería entonces la atlantoaxoidea medial. La atlantoaxoidea lateral, que sería entonces la de las carillas laterales, son mucho más fáciles. Tienen que pensar que son dos superficies planas, así que van a ser de tipo artrodias, ¿sí? Género de artrosis tipo artrodia. Y tiene solamente dos ligamentos, uno que se llama atlantoaxoideo anterior, que se inserta así. De acá, arco anterior del atlas a la parte anterior del cuerpo del axis. Y el ligamento atlantoaxoideo posterior, que está ubicado acá, en lo que sería arco posterior del atlas y las láminas del axis. Y ahora sí terminamos con estas articulaciones.